Bueno, familia, quiero aprovechar antes de hacer como un breve resumen o contextualizar un poco de lo que el Señor ha permitido que podamos compartir en este año. Bueno, culminando el 2023, el Señor nos desafió como iglesia, nos dio unas pautas, unas directrices para entender que definitivamente era necesario volver como a lo básico. Y especialmente ese llamado de parte de Dios fue dado a través de una visión que el Señor le dio al pastor, al líder Francisco, y que en el proceso el Señor fue confirmando a través de su palabra y en todo lo que el Señor fue dándonos. Por eso culminamos el 2023 teniendo nuestros espacios de las noches de paz en casa, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes pudimos participar, hacer, desarrollar o estar en una noche de paz en casa? Levante su mano, yo veo. Bueno, ok. De pronto algunos no, por distintas situaciones. De pronto porque usted no estaba en la ciudad, de pronto porque está de visita hoy, de pronto porque los compromisos y responsabilidades no le dieron el espacio. Pero en verdad el Señor permitió que pudiéramos desarrollar 91 grupos en casa, 91. Y eso es lo que hasta el momento hay en informes, porque yo sé que hay más. ¿Por qué digo que hay más? Porque hasta la fecha que nosotros dimos como límite, más ese era el dato. Pero hubieron personas que pudieron hacer esos espacios post fecha. Algunos tuvimos otros espacios adicionales. Y así como en las estadísticas mías, no las del líder Francisco, que es más preciso, yo calculo que alrededor de 1000 personas en esos tiempos de paz en casa fueron expuestas a la palabra del Señor. Y eso es una bendición. Ha sido algo muy especial dado por Dios. Pero es algo que no se ha querido que se quede allí como un evento, como una actividad tan bonito, chévere, compartir, conocer, reflexionar, comer, jugar, porque hicimos de muchas cosas. Incluso se nos sumaron los chicos de la alabanza y ellos andaban felices turnándose en todos los espacios, apoyando esos tiempos. Pero la idea no es que esa directriz que el Señor nos ha dado quedara allí, sino que trascienda. Por eso, hace 8 días estábamos compartiendo acerca de lo que es una visión. Y precisamente es lo que el Señor ha querido en este tiempo movernos como iglesia, direccionarnos. Cuando hablamos de visión, implica el ver más allá, implica que el Señor nos permita decir, mira, hasta aquí es donde quiero que podamos avanzar, que podamos llegar. Y con todo lo que estamos viendo que sucede a nuestro alrededor, Dios está moviendo a la iglesia en esa dinámica. La iglesia en casa no es algo nuevo. La iglesia en casa, eso fue el principio y el desarrollo de la iglesia en sí. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es el conocedor de los tiempos. Y es necesario que ustedes y yo podamos aprender a discernir los tiempos, seamos sensibles hacia donde el Señor nos está moviendo. Y por eso compartíamos algo que el Señor nos permite entender a la luz de Mateo 7 del 24 al 27, que se nos habla que el Señor Jesús hace como la analogía, ¿no?, entre lo que es un hombre sabio y entre lo que es un hombre necio. Se compara que el hombre sabio a una casa que se edifica ¿sobre qué? Sobre la roca. Y a un hombre necio es un hombre ¿qué? Como una casa que se edifica sobre la arena. ¿Por qué razón? ¿Qué necesitamos? El Señor ha venido hablando, el Señor ha venido dándonos las directrices a la luz de su palabra, que nosotros
Porque ahí dice el Señor que es sabio el que escucha y hace, ¿verdad? Los que el Señor dice que al hombre sabio le compararé, que es el que escucha y hace. ¿Y cuáles son los beneficios de escuchar y hacer? Que cuando vienen las situaciones adversas, dice que esa casa permanece firme ante la adversidad, que no se cae. Pero ¿qué sucede con aquel que escucha y no hace? Cuando vienen las situaciones difíciles, dice que será derribado, cae o se lo lleva la corriente. Y es una forma del Señor movernos, llamarnos, motivarnos como iglesia para que tomemos la decisión: o yo quiero ser una persona sabia, o quiero sencillamente hacerme el no entendido y decir, bueno, conmigo no fue. Hay las dos opciones, igual Dios no me va a obligar, pero que nosotros no quedemos como que a la mitad del camino, sino que podamos seguir avanzando en esa directriz que el Señor nos ha dado. ¿A dónde nos está llamando el Señor? A volver a la iglesia en casa. Eso no quiere decir que no vamos a seguir teniendo estos espacios. No, pues por lo menos hasta el momento no lo sabemos, porque yo con lo de pandemia quedé así que definitivamente uno no sabe nada, el que sabe es el Señor. Pero que una de las formas que el Señor organizó para que su iglesia permanezca, para que su iglesia prevalezca a través de la historia, fue la iglesia en casa. Y que en este tiempo nos sigue moviendo hacia esa dirección. Entonces, hoy vamos a continuar. Hablamos esta vez de la visión y hoy vamos a continuar hablando de la misión. La misión, bueno, ¿qué es la misión? ¿Qué es una misión? Si nosotros buscamos el concepto, la definición en un diccionario, encontramos como misión que es poder o la facultad que se le da a alguien de ir y desarrollar algún cometido, una labor específica. Eso es una misión. Resulta que Dios en su soberanía puso su mirada ¿en quién? En cada uno de nosotros, para encomendarnos una misión, una labor específica. Cuando nosotros miramos en los distintos contextos, cuando se habla de misiones, yo no sé si aquí hay caballeros que prestaron servicio militar, a excepción del señor Héctor, que no está, pero yo me muevo por lo que uno ve a través de los medios. Las misiones, hay misiones muy especiales, hay misiones importantísimas. Esta es la más importante de todas. ¿Por qué? Porque no es una misión de ir a la luna, no es una misión de ir y encontrar y rescatar algo específico, es la misión de salvar almas de perderse eternamente. Por eso es lo más importante. Y al Señor, ¿a quién le delegó esa labor? A nosotros. La palabra de Dios dice que si se la hubiera encomendado a los ángeles, muy seguramente ya eso se hubiera hace rato ya tenido que haber regresado al Señor, porque muy seguramente ellos lo hubieran hecho ya hace rato. Pero el Señor en su soberanía nos escogió a nosotros para encomendarnos esa labor tan importante, porque se trata de la salvación de la humanidad. A uno le encanta ver esas películas de acción que no se va a destruir la tierra lo emociona, pero realmente esto debería movernos mucho más, porque es que es algo que trasciende a la eternidad.
no es algo momentáneo. Y de hecho, recordamos, nosotros como ministerio, dentro de esa gran iglesia que es del Señor, como el CENFOL, tenemos una misión. ¿Alguien sabe cuál es nuestra misión como CENFOL? Hacer discípulos, formar líderes. Bueno, por ahí vamos. Ok. Bueno, vamos a recordar, colócala, Jorgito. Nuestra misión que el Señor nos ha dado: formamos discípulos y desarrollamos líderes. ¿Para qué? Para transformar las naciones en el poder del Espíritu Santo. Esa tarea no es sola, no es uno, y definitivamente si no es en el poder que el Espíritu de Dios puede dar, puede operar a través de nosotros, sería imposible. Igual no es que solamente seamos nosotros como el CENFOL ahí, no, nosotros somos un miembro dentro de ese gran cuerpo, estamos ayudando en esa misión que se nos ha encomendado. Y esa misión no surgió así de la inspiración de alguien y dijo, ay, no, tan chévere, esto se escucha bonito. No, tiene su sustento bíblico. ¿En qué está? En Mateo 28, del 18 al 20. Pues vamos a la palabra de Dios, vamos a buscar ese texto que es el sobre el cual se fundamenta. ¿Cuál es esa gran misión dada por el Señor para la iglesia? Bueno, de hecho yo sé que algunos no lo sabemos. Ok, vamos a leerlo, por favor. Mateo 28, del 18 al 20. Dice la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y vamos a ir desglosando estos versículos para reflexionar en lo que en verdad implica esa tarea que el Señor nos ha encomendado. El seguir en esa dirección que el Señor nos ha dado como iglesia. Entonces miramos en el versículo 18 que el Señor Jesús se acerca a sus discípulos y les habla. Y dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y cuando se habla de una misión, es supremamente importante para quien la está recibiendo reconocer quién es el que le está dando la orden. Saber de dónde viene, saber quién es, reconocer la autoridad de aquel que le está otorgando esa labor tan importante. Nosotros meditábamos un poco en, que yo sé que muchos se lo aprendieron, Isaías 9:6, ¿cierto? Creo que el ejercicio de rompecabezas nos sirvió como ejercicio para memorizar. Y dentro de esa descripción del Mesías prometido, dice que porque un hijo nos es dado, niño nos es nacido, ¿sí? Y el principado es sobre su hombro. Y se habla de esa autoridad que ha tenido siempre y tiene el Hijo. Y aquí el que está hablando de Jesús, por eso él dice: toda potestad. Yo he recibido y tengo la autoridad del Padre, tanto en el cielo como en la tierra. Es el Hijo de Dios.
Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta misión no la encomendó el presidente de la República, el presidente de los Estados Unidos. Cuando uno mira todo dice, son personajes muy importantes. Jesús es el personaje más importante. Es el Hijo de Dios. Y es importante que nosotros, para acatarla, reconozcamos primero quién es la autoridad que nos está delegando. Esto no surgió porque el líder Francisco un día dijo, no, a mí me parece que vamos a hacer. No, esta no es una orden que nos ha dado el director de la iglesia. Es la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús. Por eso es importante, porque si yo no reconozco de dónde viene esa orden, esa directriz, difícilmente yo voy a poder disponerme a accionarla. Entonces, que cada uno de nosotros podamos reconocer la autoridad del que nos está encomendando esa labor tan importante. Y que asimismo también vemos cómo el Señor Jesús lo hizo con esos discípulos. En Lucas 9, del 1 al 6, podemos buscarlo. Lucas 9. Dice la palabra del Señor: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid, y donde quiera que no os recibiere, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Y esta es la misión de los 12. Cuando el Señor los envió, pero no los envió porque sí, Dios no actúa así. Dios no nos envía como quien dice, vayan y defiéndanse como puedan. No. Algo que es supremamente importante es que en esa sabiduría de Dios, y es un Dios de orden, y todo lo hace tan perfecto, que primero se cerciora que cada persona pueda tener la certeza, el saber que tiene la capacidad, que cuenta con su respaldo, que tiene la autoridad para efectuar lo que le ha encomendado. Por eso es muy importante que nosotros reconozcamos quién es el que nos está dando esa orden o nos ha encomendado esa labor. ¿Y quién soy yo delante de Él? Porque si yo dudo, si me cuesta creer que Dios ha puesto su mirada en mí, si dudo que eso que se me ha dado viene de Él, difícilmente yo voy a poder efectuarlo. Y miramos que así como lo hizo con esos 12 que Él comisionó, a nosotros, a cada uno de nosotros, el Señor también le ha dado poder y autoridad para efectuar esa labor. Si es para algo muy específico, en este caso, bueno, ellos oraron por enfermos, reprendieron demonios y vieron cualquier cantidad de cosas sobrenaturales, pero igual Dios es soberano y a cada uno nos capacita de la manera como Él quiere usarnos. No tiene que ser necesariamente en el mismo formato. A veces pensamos que, ay no, pero porque a mí me da miedo, porque yo no sé, porque etcétera y etcétera. Tantas cosas que pueden venirse a nuestra mente que nos hacen dudar. Por eso es importante que primero yo tenga la certeza de quién viene la orden, quién es Él para mí y qué es lo que Él me ha dado.
¿Qué es lo que yo poseo? ¿Qué es lo que yo he recibido de parte de Él? Bueno, y continuamos en el pasaje. En Mateo 28 dice el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Está ahí, la parte A. Y es que el Señor da las pautas, las directrices específicas. ¿Qué es lo que tenemos que ir? ¿Qué implica? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Perdón. Primero, atender a esa orden o esa instrucción. Que yo sea realmente, esté dispuesto a escuchar y accionar. ¿Qué implica? Ir. Primero dice, por tanto, ir. Yo desde la quietud no voy a poder hacerlo. Si yo no acciono, es difícil que yo pueda verlo. Entonces, en diciembre, yo les compartí ayer porque al principio cuando estábamos en el desarrollo de esta visión y demás, como que había duda, unos como que sí, otros como que yo no sé, ¿será que sí? Y en el proceso el Señor poco a poco fue como que moviendo el corazón y la gente, no, yo quiero. Y eso fue de un momento a otro. Ahora, eso no surgió porque sí. El Señor primero nos llevó a buscarlo, a ayunar, a orar, a hacer el ejercicio, mi casa, la lista, en fin, fue todo un proceso. Hasta que en verdad terminamos todos dispuestos en hacer algo. Decir, sí, yo quiero hacer lo que el Señor me ha mandado a hacer. Entonces accionamos, fuimos. De pronto alguno dijo, no, yo no pude hacerlo, pero eso no quiere decir que no pueda hacerlo. El ejercicio en diciembre, bueno, porque el Señor nos permitió, pero no quiere decir que si usted no pudo hacerlo en ese ejercicio, no pueda hacerlo en este tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor pues nos está llamando a hacerlo. Entonces Él sigue dándonos las pautas. Lo importante es que en mí esté la disposición de ir. ¿A dónde fuimos? A las casas de muchos de ustedes o a las casas de algunos familiares, algunas empresas, fincas, algunos vecindarios que restaron los espacios de áreas comunes. Bueno, lo que tengo presente. Fuimos a distintos lugares que el Señor dispuso en su soberanía, fue colocarlo y fuimos. Ir. Ahora, ¿qué sigue? Que es algo también importante recordar. Hechos 13:47, Pablo dice algo muy importante. ¿Quién lo quiere buscar, por favor, y lo lee? Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Así es. Porque así ha dicho el Señor: te he puesto para luz. ¿De quién? De los gentiles, dice así, de la humanidad, para que seamos, ¿qué? Para salvación. Ustedes y yo somos la luz del mundo. Y es supremamente importante que no lo olvidemos. A donde quiera el Señor nos inquiete que esa luz brille. Que esa luz brille. Y como dice Romanos también, Romanos 10 del 13 al 17, Jorgito, por favor, ¿puedes proyectarlo? Romanos 10. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Porque en verdad, si el Señor nos ha delegado a nosotros y nosotros no vamos, ¿cómo van a creer? ¿Cómo la gente va a conocer? ¿Cómo van a entender la necesidad que tienen del Señor? Por eso es tan importante que nosotros no solamente escuchemos lo que el Señor nos dice, sino que accionemos, nos dispongamos a hacer. Si usted dice: bueno, no, yo no lo pude hacer en mi casa, pero a mí sí me gustaría hacer el ejercicio, bueno, orémosle al Señor, que Dios permite y nos da la estrategia. Por ejemplo, yo me fui unos días con mi familia y yo aproveché todos esos días. Ya era post 24, pero igual uno no pierde la oportunidad. Espacio para compartir en familia, espacio que hay con los amigos, personas que uno, el reencuentro, bueno, Señor, porque uno, pues cuando el Señor te ha delegado algo, tú no puedes dejar que pase el tiempo y postergar y postergar y postergar, porque la procrastinación no es saludable. Y porque infortunadamente pues a veces terminamos olvidando de hacer las cosas que el Señor ha demandado. Entonces, ¿cuán importante es? Si el Señor lo inquieta en este año y dice: no, yo quiero hacerlo, de pronto no lo pude hacer en mi casa, pero tengo amigos, pero tengo vecinos, pero tengo personas, bueno, podemos orar y que el Señor nos permita desarrollar la estrategia. No todos hicieron noches de paz, hubieron desayunos de paz, almuerzos de paz, o sea, el Señor permitió que se moviera la agenda, no siempre tiene que ser en el formato que uno cree. El Señor es creativo, es recursivo y nos permite movernos de distintas maneras. Siguiendo en el pasaje, entonces dice: y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué implica ese bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Me dice: pero si es que a una persona que yo le acabo de compartir, pues inmediatamente que se bautice, eso es algo como, no digo que no pueda pasar, porque lo vimos con Felipe y el etíope, y de pronto algunos, pero va más allá, porque el bautismo no nos da salvación, pero el bautismo sí es la forma como nosotros públicamente estamos testificando de esa identidad que yo tengo ahora con Cristo, que he decidido vivir para Él. Y en el proceso nuestro de consolidar a esas personas en su fe, aquellos a los que les expusimos el mensaje de salvación, es que cada uno de ellos logre tener una identidad clara con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Con el Padre en esa paternidad, que la persona pueda realmente entender que es un hijo de Dios, que ha nacido de nuevo. Con el Hijo en esa obediencia que hay en Él, en esa disposición a someterse, a sujetarse al Padre, a honrarle, a glorificarle. Y con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que afirma en la vida de cada uno de nosotros, primero, que somos hijos de Dios, pero también es el que nos enseña
a movernos en esta vida, decir cuidado, el discernimiento, mire que por donde usted va está caminando mal, es el Espíritu de Dios. Por eso es tan importante en el proceso de ir avanzando en la fe, que podamos ir siendo consolidados en ello, y a esas personas pues más, porque nosotros estamos en el proceso, ninguno de nosotros es producto terminado, pero esas personas son recién nacidos, son bebés, y nosotros tenemos una labor importante, una responsabilidad de asistirles en el proceso. Entonces no los podemos dejar ahí nomás. Por eso no se puede quedar en un evento nomás, en una actividad nomás de diciembre. Hay que ser intencionales en hacer los discípulos del Señor, en bautizarlos, teniendo en cuenta esto, que ellos desarrollen una identidad clara con el Señor. Y que de hecho en Gálatas 3, del 26 al 27, nos habla específicamente respecto al bautismo. Dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva, revestidos del Señor. Y de eso, esa es nuestra responsabilidad, lo que implica hacer discípulos. Pero no queda allí. Seguimos en el pasaje, en el versículo 20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y el proceso de hacer discípulos es algo bien interesante. Yo pensaba en esto. Qué fácil fuera si existiera, así como en la era de la industria, una máquina que procesara y dijera, discípulos marca Acme. Usted llegó a la vida cristiana, pasó por ahí, ya usted es el superdiscípulo. Sería lo más fácil. Pero no es así. No es así. El ser discípulo de Cristo es un proceso de aprendizaje continuo. Y así como usted y yo estamos hoy aquí y hemos caminado un tiempo con el Señor, ahí vamos, seguimos siendo formados. Pero ¿qué sería de nosotros si no se hubiera dispuesto nadie a enseñarnos? ¿Cómo usted y yo hoy pudiéramos conocer realmente del Señor si nadie se hubiera dispuesto a decir, vea, yo quiero, venga, yo oro por usted, venga, yo le enseño? Creo que entonces seguiríamos divagando en el mundo, sin luz. Pero gracias a la disposición que hubo en alguien para enseñarnos, hoy ustedes y yo estamos aquí. Y eso es lo que implica este ejercicio de hacer discípulos. Que yo pueda disponerme a enseñarle al otro. Que sí, no es fácil, porque yo siempre digo, el trabajar, si es uno de los trabajos que siempre demanda y es un poco complejo, es todo lo que implique relacionarnos con las personas, porque somos tan distintos. Cada persona es única y no es fácil, por eso requiere de paciencia, requiere de amor, requiere de muchas virtudes que solamente el Señor puede ayudarnos, porque no es fácil. Los seres humanos no somos fáciles, pero Dios nos ama y Dios tiene la paciencia con nosotros, y por eso pone el querer como el hacer en alguien para disponerse a enseñar. ¿Y qué es lo que tenemos que enseñar? Bueno, lo que Él
nos ha enseñado, lo que hemos aprendido acerca de Él. De hecho, en Colosenses 3:16 también nos dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué tenemos que enseñar? Lo que el Señor dice en su palabra, no lo que a mí me parece. Yo sé que a veces hay personas muy buenas para dar consejos y está bien, pero en este proceso lo ideal es que cada persona que acaba de tener como ese encuentro con el Señor o está en ese proceso de conocerle, cada vez más pueda irse sumergiendo en la palabra del Señor y darse cuenta de que Dios le habla directamente desde la palabra, darse cuenta de que a través de ella el Señor también le corrige, el Señor le consuela, el Señor le da pautas, directrices para saber qué hacer frente a cada situación. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, en esos espacios, en esos grupos pequeños en casa, porque no hay nada más chévere que uno tener la oportunidad de compartir, de interactuar, de que no es de llegar y decir, bueno, yo le voy a leer esto y lo que entendió, sino de tener la oportunidad de meditar en ella, de confrontar. Hay muchas personas que dicen, no, pero es que yo he creído en esto, pero ahora me encuentro esto. Entonces interactuamos, profundizamos, investigamos, y eso es supremamente enriquecedor. Que de pronto en un espacio como este, donde somos mucho más, a veces se dificulta, pero en los grupos pequeños se facilita, a la luz del compañerismo, a la luz de la oración, de la alabanza, como dice el cántico. O sea, son espacios que son muy edificantes y que son necesarios recuperar. Entonces el desafío es que ustedes y yo nos dispongamos a continuar el proceso que ya inició, porque ya inició. Y si de pronto usted no pudo iniciarlo, entonces diga, yo quiero hacerlo. Y vamos a orar para que el Señor permita que usted pueda desarrollarlo en el lugar donde el Señor le ha puesto, porque somos luz para la salvación. Usted y yo somos luz para la salvación de la humanidad. Y lo súper importante, la garantía que tenemos, esa misión, a esa encomienda tan importante, no vamos solos. El que nos dio la orden, el que nos delegó, va con nosotros. ¿Por qué? Porque así Él lo prometió. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo sé que ahorita, con tantas situaciones, noticias nacionales e internacionales, hay muchas especulaciones y bueno, en fin. Pero de algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar seguros es que sí, los tiempos del Señor, la venida del Señor no estará muy lejana. ¿Cuándo? No puedo decirlo porque yo no lo sé. Pero sí tenemos que estar muy atentos a todo lo que está pasando y tener la certeza de que el Señor está con nosotros, pero también de ocuparnos de hacer lo que el Señor nos ha encomendado, porque de esto vamos a dar cuentas al Señor. Usted y yo rendiremos cuentas al Señor. ¿Qué tan obedientes hemos sido a eso que Él nos ha encomendado? Entonces,
que el Señor nos permita hacerlo. Como dice aquí, vamos a leer Colosenses 3 del 12 al 16. Colosenses 3 del 12 al 16. ¿Lo tienes ahí? Gracias. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Realmente lo que debe movernos no es cumplir una tarea. Lo que debe movernos es el amor de Dios. Y todo lo que hagamos, hagámoslo en obediencia a Él por amor. Esto no es para cumplir como denominación. Bueno, esta es la visión que tenemos para este año, hay que dar informe, hay que hacer la tarea. No. El Francisco me dijo que tenía que hacerlo. No. Por amor al Señor, por amor a los perdidos. Porque usted y yo en verdad damos valor a eso que el Señor ha hecho. Y hemos entendido que el Señor en su infinita misericordia puso su mirada en cada uno de nosotros para encomendarnos una misión tan importante. Que nos mueva el amor del Señor. Y oremos por ello. Oremos para que el Señor nos permita consolidar en la fe a esas personas a las que usted les pudo exponer el mensaje de salvación. Y si no lo ha hecho, para que el Señor le permita hacerlo. Que este sea el año en el que usted diga: Señor, yo quiero unirme a esa misión tan importante. Amado Señor, queremos darte las gracias una vez más por tu palabra, darte las gracias, Señor, por lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, especialmente, Dios, lo que tú has hecho en nuestras familias, lo que tú has hecho, Señor, en esos tiempos de noche de paz en casa, en las empresas, Padre Santo, en los vecindarios, en las familias, con los vecinos, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Darte las gracias, bendito Dios, porque sabemos que tú eres el que ha tenido misericordia y has puesto tu mirada sobre cada uno, Señor. No solamente de nosotros para encomendarnos esta tarea, sino también, Señor, de aquellos a los cuales tú te has acercado y has permitido que en estos espacios nosotros podamos exponerle, Señor, el mensaje de salvación. Ahora bien, Señor, nos disponemos en este año a continuar con la tarea. Sabemos, Dios, que el proceso de hacer discípulos no es fácil, Señor, pero como nos permites verlo a la luz de tu palabra, recordarlo, Señor, no es una tarea que la vamos a hacer solos, es una tarea que la hacemos juntamente contigo,
reconociendo que tú nos has empoderado, reconociendo que tenemos la facultad para hacerlo, que es tu presencia, que es tu Santo Espíritu con cada uno de nosotros, reconociendo que somos instruidos y capacitados a la luz de tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes para que nuestro ánimo no decaiga, Señor, que nos ayudes para que no terminemos enredados en los afanes de la vida, Señor, para que en nosotros haya siempre la disposición para hacerlo, para que tengamos el tiempo, el espacio, Señor, para que podamos tener los recursos, oh Dios, los materiales, todo lo necesario, Señor, para cumplir con esta labor. Padre Celestial, y si yo no he podido hacerlo, Señor, te pido de una manera muy especial que me permitas hacerlo en este año, que coloques en mí, Señor, ese querer como el hacer, las personas a las cuales yo debo ir, bendito Dios, Señor, y que yo pueda ser sensible a tu voz. Padre, gracias por lo que estás obrando, Señor. Y confiamos, Padre Celestial, que tú nos permitirás ser partícipes de esa gran labor, de esa misión para este tiempo como iglesia, para la gloria y la honra de tu nombre. Que tu gracia y tu favor sean con cada uno de nosotros, que tu presencia sea siempre delante de nosotros, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.